Las Cruces, allá fue precisamente el encuentro con nuestro hermano Moisés. Allá precisamente en la misa había empezado, ¿eh? Entonces allá tuvimos el encuentro que él decía que era de diferente denominación. En este caso entonces se llevó la plática y dentro de esa plática salió algo muy especial, ¿verdad? Que hoy por el motivo estamos aquí. Entonces hoy es el tema que se trazó ese día y de nuevamente lo confirmamos después con cartas firmadas, entonces entre él y nosotros, los organizadores. Nosotros somos los organizadores, entonces en este caso, hoy, en esta oportunidad, pues llegó a ser realidad. Entonces, tal vez no sería importantes, ¿verdad? Pero en parte sí. Nosotros, ¿qué hacemos como cristianos católicos? Es defender y enseñar, ¿verdad? Por eso hoy vienen nuestros hermanos, hoy van a enseñar, hoy es una enseñanza. No se trata, ya lo decía nuestro hermano, ¿verdad? Que como discusión, hoy se trata de una enseñanza. Entonces yo soy el coordinador, de esta comunidad. Y precisamente hoy llegamos en un acuerdo, porque el día hoy fijada es hoy, 19 de julio. Entonces un encuentro de verdad entre la Iglesia de Cristo y entre la Iglesia Cristiana Católica. Hoy se verán los pasos. Entonces afirmamos nosotros el tema, el fundamento de la Iglesia, eso que está afirmado. Entonces en San Mateo 16, 18 es el tema, el texto, pero en este caso hay 4 puntos. Entonces hoy no se tratará del nombre de la Iglesia, sino que el fundamento de la Iglesia. Entonces hay 4 puntos, en este caso, digamos, de acuerdo con nuestro hermano Moisés. Entonces, en este caso, hoy es una oportunidad, ¿verdad? Que hoy suplicamos también a nuestros hermanos bajar abajo, solamente dejamos libre en este caso y escuchemos. Hoy los que van principalmente a dialogar son nuestros hermanos los que van a estar aquí. Y nosotros vamos a escuchar, pero de hecho a los que acaban de venir, pues sean bienvenidos en esta oportunidad. Es un día muy especial, desde ya pues esta entrevista quedará grabado en el corazón, en el pensamiento, donde hoy se está llegando a una realidad. Así que en esta oportunidad pues tenemos la agenda, vamos a respetarla, Entonces en el nombre del Señor pues gracias también por tomarnos de cuenta. Entonces en esta oportunidad sentémonos cómodos, felices, de verdad que hoy demostremos nuestra disciplina, nuestra formación. Así que hoy en esta oportunidad que prosiga, tío. Muy bien, a ver, espere un momentito y vamos a llamar primero a nuestro hermano Moisés para que él venga a confirmar si realmente lo que el hermano ha dicho es así. A ver, nuestro hermano Moisés, queremos contar con su presencia aquí al frente. ¿Dónde está nuestro hermano Moisés? Se nos corrió. No, por ahí ha de estar. A ver, al hermano Moisés. 9 de julio. Ojalá que ya estamos aquí como los hermanos de la Iglesia de Cristo y los amigos católicos. Ya estamos presentes aquí en este lugar de San Rafael. Y nosotros con el amigo Prisciliano hace muchos días atrás nos conocimos y hablamos un poco de la Escritura y nosotros hablamos un poco de la Escritura y quedamos una fecha que nosotros íbamos a hacer una conversación o un debate, estudiar la palabra del Señor y firmamos un papel que es el 19 de julio y hoy es el día 19 de julio y ya estamos presentes aquí y hoy se va a ver la realidad, estudiar la palabra del Señor Jesucristo porque venimos con la palabra, tenemos la palabra para declarar la verdad a las personas los que están aquí presentes. Ojalá que vamos a dar inicio aquí nuestro estudio en estas horas de esta mañana. Ojalá que voy a leer la nota, lo que hicimos, lo que firmamos el 22 de junio, dice. Viernes 19 de julio de 2013, encuentro con los hermanos de la Iglesia de Cristo y con la Iglesia Cristiana Católica, Aldea San Rafael, Parroquia Asunción. El tema: el fundamento de la Iglesia, horario 9 de la mañana en punto. Creo que ya nos pasamos otro poco, pero estamos. Organizadores del diálogo son Prisciliano Morales Pérez. Coordinadores de la Iglesia del Predicador, Comunidad Nuevo Paraíso, Moisés Pérez. El diálogo será el 19 de julio, atentamente, organizadores. Este papel lo firmamos el 22 de junio y firmamos que el 19, ya estamos hoy 19 y hemos cumplido el día o la fecha y ahora vamos a dar inicio a nuestro
nuestro estudio. Ojalá que los que están aquí pueden poner el momento de atención y pueden guardar reverencia. Ojalá que todos nosotros necesitamos la palabra del Señor y necesitamos el alimento espiritual de nuestra alma para saber la realidad, para saber la realidad, la palabra del Señor Jesucristo en estas horas. Ojalá que ya estamos presentes aquí. También como la Iglesia de Cristo, católicos, también otros grupos también están presentes para ver el estudio que se va a realizar en este día viernes 19 de julio. Ojalá que estas son pocas palabras y vamos a dar inicio a nuestro estudio en estas horas de esta mañana. Hermanos y hermanas, de nuevo entonces vamos a realizar esta actividad. Pero para realizar esta actividad queremos hacer claros algunos criterios. A sabiendas que aquí podría haber gente de otras instituciones que no forman parte de la iglesia, que no son cristianos y cristianas. Por ejemplo, unas organizaciones de las ONGs o del Estado. Gente que está educada y que no sabe, como yo y como usted, las Sagradas Escrituras. Quizás algunos sí, otros no. Por lo tanto, para los cristianos sí nos interesa demostrar este ejemplo, esta forma de vida, que sí, el que lee la palabra, el que lo pone en práctica y el que estudia la palabra, porque no nos vamos a quedar solamente con la lectura, el que estudia, el que analiza la palabra, pues ya habrá aprendido algo desde que comenzó a conocer a Cristo y a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, entonces, me toca para poder decir que, en primer lugar, nosotros siempre hemos pensado en la historia de la iglesia y en la historia de mi vida en diálogo. Pon atención. Pero lamentablemente, a veces los diálogos se han convertido no en diálogo, sino en dialogar. Por eso, yo quiero pedirles el compromiso especial aquí de la Iglesia Cristiana Católica y de la congregación o denominación llamada Iglesia de Cristo. Los responsables son estas dos organizaciones. Habrán otras. Por ejemplo, estoy viendo aquí a los hermanos llamados de la Iglesia de Dios Pentecostal. Por favor, nuestro diálogo queremos realizarlo con altura al Evangelio. Siempre lo hemos pensado, pero lamentablemente, como no hay gente bien educada integralmente, pues el diablo penetra y comienza a hacer discusión. Como nos pasó a nosotros el 1 de abril este año en Cantón La Reforma, Aldea Las Majadas, con la congregación o denominación Iglesia de Dios Pentecostal y con el responsable aquí, el hermano Genaro, de Tectitango, Huetenango, lo cual era diálogo, pero él empezó a discutir y a debatir antes. Yo quiero pedirles a ustedes responsables de la denominación Iglesia de Cristo, por favor, mucha educación. Pues en abril, ¿hasta dónde está llegando el mundo? En abril dialogamos con la Iglesia de Dios, llamada Iglesia de Dios. Hoy 19 nos toca a dialogar con la Iglesia de Cristo. Quizás la próxima nos va a tocar a nosotros mismos a dialogar con la Iglesia del Espíritu Santo. Después, en la cuarta, ¿con quién iglesia nos tocará dialogar? Estamos divididos, no es el plan de Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde quiere llegar Guatemala? ¿Dónde quiere llegar la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Dios y la Iglesia del Espíritu Santo. Lamentablemente, hermanos y hermanas, yo quiero pedirles entonces educación. Por favor, entonces, para esto, que haya educación, que hay. Ya el hermano Moisés, yo quiero felicitarlo con la exposición del hermano Prisciliano. De ellos ha nacido. Y por eso estamos aquí, con lo que decían ellos. Especialmente el hermano Moisés decía una gran verdad, diciendo, aquí venimos para estudiar la palabra. Y durante el estudio solamente van a haber 2 personas. Yo quisiera hablar
todos quisiéramos hablar, pero entonces no es diálogo, entonces no es estudio. Aparte será cuando se pide la opinión. Se puede decir, hermano, ¿y usted cuál es su punto de vista? ¿Qué le ha dicho el Señor de este texto? ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo ha analizado? ¿Qué experiencia tiene de Dios con las Sagradas Escrituras? Entonces alguien puede levantar la mano, sin caso eso se diera, y puede pasar aquí a dar su punto de vista. Así que usted y yo voy a estar ahí informando la asamblea, vamos a estar observando, escuchando la palabra, y aquí van a haber dos responsables. Entonces, en primer lugar, es 1 a 1. Y con los dos responsables, repito, Iglesia Cristiana Católica y congregación o denominación llamada Iglesia de Cristo. Nada más. 2 personas. Pueden ser hombre o mujer, pero tiene que haber 2 aquí. Otro punto. Se va a hablar de un solo tema. Y el tema no vamos a variar. El tema está en acuerdo entre los dos iniciantes. Pues yo solo estoy invitado. Ustedes solo están invitados. Pero quienes platicaron inicialmente, por el cual estamos aquí, es el hermano Presiliano y el hermano Moisés. Y ellos definieron el tema. Y el tema es el fundamento de la iglesia. Aparte será otro tema. Habría que ver cómo se llama esa iglesia. Ese es otro tema, el nombre. Se los adelanto de una vez y que no nos vaya a pasar como el 1 de abril. Porque en lugar de hablar el fundamento de la iglesia, nos empezaron a cuestionar el nombre e identidad de la iglesia. ¿Qué tipo de gente preparamos estos acuerdos? Ahora bien, el tema es entonces, no es el nombre de la iglesia, no es de quién es la iglesia. No vamos a hablar de la propiedad, sino que más sin embargo vamos a hablar el fundamento de la iglesia. Luego, habrán otros temas que pueden salir. Uno dice, bueno, ¿y esa iglesia al final de los tiempos qué va a pasar? Son recomendaciones y me toca dar los reglamentos. Ya estoy escuchando ya algunas intenciones malas. Otra, van a ser durante 20 minutos. 20 minutos uno y 20 minutos el otro. Sobre todo respeto y educación entre de ambos. Y vamos a ver entonces quién es el que está más educado y quién es el que hace falta, que tiene que educarse integralmente. Ánimo, adelante y que el Señor nos bendiga. Aplausos para el Rey de Reyes. Muchas gracias. Muy bien. Bien, queridos hermanos y hermanas, después de haber escuchado hermanos en Cristo, amigos que nos escuchan, esta concurrencia en esta mañana para todos, muy buenos días. No sé si en esta comunidad de Cristo existen autoridades como auxiliares o COCODAS, otras organizaciones. Felicito a los alcaldes auxiliares que están en esta comunidad para controlar el desorden en caso hubiera, pero en esta mañana sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el que ve y analiza todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Aquí la Iglesia de Cristo estamos invitados a través de una iglesia identificada como católicos o católicas. Pero aquí estamos ya para empezar este trabajo que se va a hacer en el nombre de Jesús. Entendemos que no es un culto, no es adorar a Dios, sino estas son aclaraciones, porque hermanos, vamos a pensar que si fuera oculto, yo predicara el arrepentimiento, pero no se trata de eso, sino se trata de que vamos a empezar a estas palabras. Estamos invitados a través de una iglesia que se identifica Muy bien, hermanos, vamos a comenzar en el nombre de Jesús en esta mañana y que Dios esté con nosotros. Un servidor de ustedes,
60 años de edad, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús. Mi nombre para todos, Bonifacio Santizo Sánchez, soy de la comunidad de Cantón El Arenal, aldea Chinichac, Tacana San Marcos, de este mismo departamento donde estamos. Yo pertenezco a una iglesia que la Biblia lo identifica para dar de conocer, porque aquí somos dos iglesias, vamos a estar presentes. ¿Así es? Sí. El público o la concurrencia son testigos en esta mañana. Muy bien, dice el demorador que son 20 minutos a cada uno, pero como le dije, hermanos, que este no es una predicación totalmente para hacer un culto, no se trata de eso, sino que aquí estamos divididos. Podemos decir que ¿qué será la causa para que estemos divididos? Pero aquí, ustedes saben que Primera de Pedro 4:11, el que quiere hablar, que hable conforme lo que está escrito. ¿Amén? Dice, Mateo 6:18, el Señor dice, mi iglesia. Romanos 16:16 dice, iglesia de Cristo. La Biblia Latinoamérica dice, Gálatas 1:22, iglesia de Cristo. Entonces yo quiero aquí al señorón que certifique también el que va a tener qué iglesia pertenece, pero queremos los textos, si sí, de acuerdo, donde aparece la palabra iglesia católica bíblicamente, hermanos. Puede presentar ahí lo que va a tratar de hablar ahí, ponga en qué iglesia pertenece. Después que les identificamos qué iglesia, pues vamos directamente al tema acerca del fundamento. Para ver cuál es la verdadera roca, de dónde se originó, según las profecías, según el cumplimiento de eso. Pero antes de todo tenemos que identificarnos de qué iglesia pertenecemos. Aquí el don estaba diciendo en abril estaba diciendo que allá en, no sé si en Reforma, platicaron con la Iglesia de Dios Pentecostés. Entonces ellos, ¿verdad? Si así lo fuera, pero como también no estuvimos, solo son comentarios lo que se oye. Pero hoy estamos hablando ahora ya con la Iglesia Católica. Bíblicamente es femenino, masculino, no sé cuál se trata, pero su servidor de ustedes, Dios me ha traído para predicar el Evangelio de Jesucristo en las partes donde nos convenga. Tal vez no podemos rodear el mundo entero, pero en esta hora estamos hablando de que servidor de ustedes pertenece, soy miembro de la Iglesia de Cristo. Y aquí están mis hermanos y otros incluso ya se volvieron en medio, pero en esta hora quisiera ver si él o el otro muchacho o joven, no sé cómo lo tratan, ¿por qué no poner al pizarrón en qué parte de la Biblia mencione la palabra Iglesia Católica? Porque nos conocemos, nos identificamos de qué iglesia pertenecemos, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros en esta mañana, servidor de ustedes, yo ya me identifiqué cómo me llamo, cuántos años tengo, trabajo para el Señor, predico su palabra, gracias a Dios soy analfabeto, pero dice que sabiendo que Pedro y Juan eran nombres analfabetos, pero conocían las palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Ahora quisiera que la Iglesia Católica se identificara en qué parte de la Biblia menciona la palabra católica, después de que él se identifica, y vamos a desarrollar este tema, Mateo 16:18. ¿Amén? Sí. Mire, hermano, para eso tenemos los 20 minutos a cada uno. Entonces usted ya va corriendo los minutos. Ya cuando el hermano que va a pasar toma sus 20 minutos, él se va a identificar. No tenga pena, usted sigue adelante, porque ya los minutos están corriendo. Como le digo, hermanos, este no es una clase. Yo no voy a ser el uno de nadie. Jesucristo dije, Lucas capítulo 1, versículo 20 al 8, dice, cuando los fariseos dijeron a Jesús, dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús le dijo, yo también les haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Dicen los fariseos, si decimos que es de los hombres, y nos dirá a nosotros, ¿y por qué no me creen entonces? Si decimos que es de los hombres, y a Juan lo tienen por profeta, nos van a pedir, a lo mejor decimos que no sabemos de dónde. Jesús dijo, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Amén. Que pase ella a poner si la palabra católica dice exactamente católico en la Biblia.
Sí, ya les hemos explicado, tienen que terminar sus 20 minutos. Todavía no han terminado sus 20 minutos, ya va corriéndose. Pero el pizarrón está en el problema. Entonces ya el hermano posteriormente vendrá y se va a identificar. Usted continúe con sus 20 minutos que ya vamos avanzando. La pregunta ya está hecha. Aquí no es una enseñanza, no es para predicar el arrepentimiento para que el hombre se bautice de acuerdo a la comisión, a Mateo 28, 19 y de acuerdo a Marcos 16, 15 al 16, a Hechos 2, 38. Solo una interrupción. ¿Católico en la Biblia? Sí, ya les hemos explicado, tienen que terminar sus 20 minutos. Todavía no han terminado sus 20 minutos, ya va corriéndose. Ahora, no hay problema. Bueno, entonces, Pero el pizarrón está en blanco. claro, entonces ya el hermano posteriormente vendrá y se va a identificar. Usted continúe con sus 20 minutos que ya vamos avanzando. La pregunta ya está hecha. Aquí no es una enseñanza, no es para predicar el arrepentimiento para que el hombre se bautice de acuerdo a la comisión, a Mateo 28, 19 y de acuerdo a Marcos 16, 15 al 16, a Hechos 2, 38. Solo una interrupción. Usted dice, usted no acepta que es una enseñanza, pero si escuchamos a los que hicieron este trato, a Prisciliano y a Moisés, ellos sí pasaron aquí al frente, son los testigos de que es una enseñanza. ¿Cómo arreglaron? No lo sabemos. ¿Cómo arreglamos con Moisés? No lo sabemos. Lo cierto es que una enseñanza. Ahora arregle usted con el hermano Moisés. ¿Esto lo porque hubieran hecho solos? Póngase de acuerdo, esa es cuestión de ellos. Póngase de acuerdo. A ver, venga hermano Moisés, venga hermano Moisés. Y póngase de acuerdo con él. Porque usted en la hoja que tiene firmado es una enseñanza. Una enseñanza. Por lo tanto, están corriendo los 20 minutos. Por eso, como lo vuelvo a recalcar, o repito, nuevamente reitero, identificamos y vamos al tema. No hay ningún problema, estamos para servirle. A eso venimos, ese es el trabajo nuestro. Sí, y es más, solo una intervención, los 20 minutos se le está corriendo, ¿verdad? Pero él nos está permitiendo que interrumpamos, ¿verdad? En la hoja está el fundamento de la iglesia, no el nombre de la iglesia. ¿Con qué Usted tiene iglesia, que entonces? distinguir, hermano. Si yo voy a hablar, la iglesia de Cristo va a hablar ¿con quiénes? Con un grupo de religiosos que se identifican católicos. ¿No es así? Pues así es. Entonces ahora, ¿qué le cuesta poner a usted allí? Póngale usted, si a que no se anime, usted lo ponga y hablemos. Vamos a Mateo 6:18. No se trata de que alguien Pablo no se dijo, anime. yo ciertamente dice, yo soy, nací en Tarso, criado a los pies de Gamaliel, instruido conforme al doctor de la ley. Hermano, no es que ningún católico se anime no pasar. Vamos a pasar. O sea, hay varios pueden pasar. Pero nosotros respetamos el orden. A usted le dimos 20 minutos y queremos que termine los 20 minutos. No es la primera vez que estamos comenzando estos diálogos. También lo hemos venido elaborando ya hace mucho tiempo, no es hasta ahora. Hasta ahora en este lugar, pero en otro lugar, en el estado de Chiapas, también hemos ido también a hablar de este asunto. No hay ningún problema, para eso dice las escrituras, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, bueno, las horas están, los minutos están avanzando. ¿Pedimos a él que sigue o no? Pues sí, si él no quiere hablar del fundamento de la iglesia, pues es cosa de él, pero ahí él tiene sus 20 minutos. Cuando él ponga Iglesia Católica, el libro, el texto, el versículo y las palabras de acuerdo a lo que pronuncia con los labios, vamos al tema. Si tardamos 4 o 5 horas, no hay problema. Si nos vamos hasta mañana, aquí nos quedamos. Aquí tengo conocidos en este lugar. Aquí tengo conocidos, amigos, íntimos. Aquí no estoy perdido y Cristo está con nosotros, pero usted se tiene que identificar a través de qué iglesia pertenece. Por ejemplo, si yo fuera por decir, yo soy fulano, ahora usted qué puede decir, bueno, ¿usted de dónde es? Tiene que preguntar, ¿de qué familia es usted? El hombre tiene que justificarse, identificarse de qué familia es. Así estamos aquí ante la presencia del Señor, porque Dios está juzgando en estas horas de hoy, porque era la fecha 22, se llevó a cabo hasta el 19 de este mes. Pues para eso estamos
El único que nos tardamos un poquito porque no conocemos este camino y el conductor venía siempre baleando porque el camino está un poquito mal. Por eso, gracias que nos tuvieron de paciencia y aquí estamos. Cuando usted o ustedes presentan el texto de acuerdo a la Biblia, como se pronuncia con los labios, entonces vamos al tema directo. Si comenzamos en el Antiguo Testamento o cortamos en el Nuevo Testamento. Ese es el trabajo de nosotros. Amén. Como este no es un culto, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un culto para ustedes? Pues no es. Es un diálogo. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 18, versículo 4, Pablo discutía todos los días en los días de reposo. Ahí estamos, hermano. Entonces a eso venimos. Pues sí. Entonces ese día Pablo así lo hacía. Entonces no nos llamamos Pablos, pero imitamos las palabras de Pablo. Cuando él presenta el texto, seguimos continuando. Mientras no, pues ahí se queda. Es falso. Hermanos, escuchemos a ver qué les diga. Los minutos están corriendo. Ya llegó 20. Que corra, los minutos no son pagados. El tiempo Dios no lo paga, hermanos. Dios no cobra los tiempos. ¿No lo ha oído las lecturas que nacieron ahí? Está temblando ya, pues no quiere pasar. Este es el maestro de nosotros, la palabra inspirada. Timoteo dice, la Sagrada Escritura es inspirado por Dios, es útil para corregir y saber todo para buena obra. Pero antes de todo, la Iglesia Católica se escribe al pizarrón y la leemos en la Biblia. Si él no le da tiempo, pues puede. Una preguntita, ¿quién está conduciendo el programa? ¿Yo o usted? ¿Quién va a conducir? ¿O usted o yo? Los de aquí. Bueno, entonces, miren, aquí, antes de iniciar el diálogo, platicamos con el hermano Moisés, que iba a haber un orden y que se iba a tratar de 20 minutos. Platicamos ahí adentro, hermano Moisés, ¿sí o no? Pase aquí al frente, hermano, venga. Pase, hermano Moisés. Lo platicamos allá adentro, ¿sí o no? Ya está hablado, hermano. Ya está hablado. Entonces, continúe con ya su está tiempo. hablado. Pero si el público es testigo, lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando en esta mañana. Si los minutos pasan, ¿qué pasa? 12 horas, 24 horas al día. Sí, de acuerdo a la creación de Dios. Tenemos 20 minutos de parte del hermano representante de la Iglesia Católica. Adelante, hermano Lorenzo. Los micrófonos son para usted. Respetables hermanos y... Me permitan, solo voy a dar la mano a ¿Cómo están, Nachito? Yo pensé que ¿dónde está? Muy bien. Bien, bien, hermano, bien. Bueno, muy bien. Aquí tenemos al hermano Es que él bien, hermanos, terminó su tiempo los 20. tanto hermanos católicos como los hermanos de otras congregaciones aquí presentes. Pues buenos días a todos. Y si también la autoridad está presente, ¿verdad? Estamos agradecidos de su presencia. Ahora si no, pues no, ¿verdad? Bueno, en esta mañana que estamos aquí, en esta fecha ya mencionada, pues estamos para exponer sobre el fundamento de la iglesia. Bueno, como siempre ha sucedido en los diálogos, muchos piensan que el nombre es el fundamento, pero el fundamento es otro. Y lo primero no es el nombre, lo primero es el origen. Si yo les pregunto, a un niño, ¿primero se pone el nombre antes que se forma, antes de tener origen? No, después de haber nacido. Y por eso entonces tenemos que hablar primero sobre el fundamento de la iglesia. Pues el hermano Bonifacio ha tratado ahí ha presentado 4 textos, gracias a Dios. Pues él dice que nosotros presentáramos donde dice Iglesia Católica.
Bien. Y siempre se dice que se debe hablar siempre de Biblia. Pero quisiera decirles antes, hermanos, los apóstoles, los 12 apóstoles que fueron enviados a predicar, Jesús no les dio ninguna Biblia, ninguna. Hablemos primero, por ejemplo, de los apóstoles que predicaron el Evangelio. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si les preguntan a los hermanos, ¿cuántos libros tenía la Biblia que Jesús le entregó a los apóstoles para predicar en todo el mundo? ¿Ya existía el Nuevo Testamento cuando Cristo envió a los discípulos a predicar? No existía ninguna, ni siquiera el Evangelio de Mateo, que es el primer libro que encontramos ahora del Nuevo Testamento. El último libro se escribió a finales del año 100. Hablemos de Esteban, de Santiago, que fueron asesinados. Uno fue asesinado el año 36, se trata de Esteban. Otro fue asesinado el año 42, entre el 44, que fue Santiago, el hermano de Juan. Estas dos personas que fueron predicadores de la primitiva iglesia, ¿qué Biblia usaron para predicar? ¿Cuántos libros tenía el Nuevo Testamento que usaron ellos para predicar? Miren, hermanos, la Iglesia Católica, y se lo digo con todo mi corazón, es aquella iglesia que predicó sin Biblia. El primer libro escrito del Nuevo Testamento, como todos lo saben, se escribió hacia el año 50. Ya hacía más o menos unos 17 o 18 años que los apóstoles predicaban de viva voz, sin ningún escrito del Nuevo Testamento. Si les pregunto a los hermanos, ¿quién declaró si eran 27 los libros inspirados del Nuevo Testamento? De las congregaciones que están aquí, Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, ¿quién de ellos declaró si eran 27 los libros inspirados del Nuevo Testamento? ¿Y en qué año fue? El canón de los apóstoles. Pero ¿en qué año entonces fue declarado? En los apóstoles ya digo que ellos no usaron los 27 libros que vemos ahora. Pedro lo asesinaron en el año 67. Pablo también lo asesinaron en el año 67. El libro de Apocalipsis, el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan se escribieron a finales del siglo I. Pedro ya estaba muerto. Pablo ya estaba muerto. ¿Qué vamos a decir de Pablo y Pedro que no conocieron estos escritos? ¿Se salvaron o se condenaron? Y además, no se habían declarado cuántos libros eran escritos. Ahora, ¿quién sostuvo la verdad? ¿Quién predicó la verdad entonces? Por 18 años, porque el Nuevo Testamento no existió al principio de la predicación de los apóstoles. La Iglesia Católica habla lo que está escrito y habla según la historia de la Iglesia. Cuando leemos en San Lucas 1:1 al 3, nos habla San Lucas que él tuvo que basarse en la historia. De otra manera, él no hubiera hablado de la salvación. La historia es muy importante. Por eso es porque ellos solo Biblia y solo Biblia, porque ellos no quieren que se da a conocer en qué año empezó esos grupitos que ingresan. Eso es el problema. Si leemos la Biblia ahí, lo que dice el Evangelio de Mateo 16:18, Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una nada más. ¿Y dónde se vinieron todas las miles de congregaciones que existen ahora? Si les preguntamos una por una, ¿en qué año empezaron esas congregaciones? Por ejemplo, la Iglesia de Cristo. ¿Quién le puso ese nombre de Iglesia de Cristo? Pero ese nombre así, Iglesia de Cristo, porque Cristo no le llamó así tampoco, ¿verdad? Así con ese nombre. Miren, entonces nos damos cuenta que Cristo edificó una iglesia porque dijo mi iglesia. Y quisiera entonces hablarles ahora que Cristo, antes de edificar su iglesia,
eligió a unos hombres que él llamó apóstoles. Apóstoles. Cuando él eligió a un hombre llamado Simón, a ese hombre le cambió el nombre, se llamaba Simón. Simón. Pero Jesucristo le cambió el nombre. Cristo, para fundar su iglesia, le da 3 cosas muy importantes a Simón. Voy a hablar de unos 2. Primero, le da un nuevo nombre para fundar la iglesia de Jesús. Segundo, le da su compromiso. El compromiso de Cristo le da a Simón. Tercero, le da las llaves del reino de los cielos. Esas 3 le da a Simón. En San Juan, en el capítulo 1, San Juan 1, 41, podemos empezar al 42. Aquí encontramos el cambio de nombre que hizo Jesús a Simón. Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, de Jonás, dice en otras versiones. Y le dice: te llamarás Kefas. Es con K, de kilómetro le llaman esto, perdón. Kefas. Te llamarás Kefas, que significa piedra. Voy a poner aquí la P para decir piedra, nada, así. Kefas, que significa piedra. La pregunta aquí es: ¿por qué Jesús cambió el nombre de Simón? ¿Cuál fue la razón? ¿Será que ese nombre de Simón era malo para Cristo? ¿O será que era contrario al Evangelio? ¿Por qué le cambió el nombre? Le da el nombre de Kefas. Es una expresión en la lengua aramea. Y en aramea significa roca o piedra. Y entonces, esa es la pregunta: ¿por qué le cambia el nombre? En el Antiguo Testamento, cuando Dios cambiaba el nombre de un siervo, por ejemplo Abraham, se llamaba Abram. Pero Dios le cambia el nombre y le da el nombre de Abraham, que significa Padre de todas las naciones. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque le va a dar una misión importante. Le hace Padre de todas las naciones. Ahora, Jesús, ¿por qué le cambia el nombre de Simón? Jesús le cambia el nombre de Simón y le da el nombre de Kefas, que significa piedra, roca o peña. ¿Por qué? Porque este Pedro va a ser el representante de Cristo. Cristo va a dejar a Pedro en su lugar. Cristo es la piedra principal. Él, que es la piedra principal, establece a otro hombre para ser piedra. Porque él sabía que Simón tenía que ser la piedra de base de la iglesia. Por eso, cuando ahora en el Evangelio de Mateo le dice a Simón, le dice ahora, no fue la expresión Pedro, porque esta expresión es castellana. La expresión que Cristo usó ahí fue: tú eres Kefas. Esa fue la expresión de Cristo. Lo que quiero decir: tú eres piedra. Cuando dijo tú eres Kefas, le dijo: tú eres piedra. Esta es la expresión de aquí. Tú eres piedra. Tú eres piedra. Cuando Jesús le dice a Simón: tú eres Kefas, le está diciendo: tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
no mis. Mi es una. Pero él dijo, tú eres la piedra. Y esa piedra señalada por Cristo es Pedro, en la expresión castellana de ahora. Una vez que dijo Cristo, tú eres la piedra, ahora anuncia la construcción de su iglesia sobre la piedra que él había señalado antes. Ahora la interpretación de muchos es, esa piedra es Cristo, dicen algunos, ¿verdad? Dice que cuando Cristo dijo, tú eres piedra, o tú eres Pedro, le dijo, tú eres piedrecita. Y cuando dijo, y sobre esta piedra, o sobre esta roca, dice la Reina Valera, dicen que Cristo se señaló a él mismo como la roca. Que Cristo hubiera dicho, y sobre esta piedra. Ahora, para que Cristo edificara su iglesia sobre él mismo, la expresión hubiera sido diferente. Él hubiera dicho, yo soy la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O hubiera dicho, tú eres Pedro, y yo edificaré mi iglesia sobre mí. Pero él no dijo sobre mí. Él no dijo yo soy la piedra. Él dijo tú eres piedra. Bueno, solamente si en la Reina Valera dice yo soy la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, solamente si en la Reina Valera está esa expresión así. Pero lo que sé es que también he leído algunas valeras, también dice tú eres piedra, en ese caso, tú eres piedra. No dijo yo soy la piedra y sobre esta piedra, no. Él dijo tú eres. Así que la piedra sobre el cual Cristo edificó su iglesia es la persona de Pedro. Por eso el mismo Cristo entonces le cambió el nombre. Porque ¿de qué le servía a Cristo cambiar el nombre de Simón si no tiene ninguna importancia su nombre? ¿Para qué? No tendría sentido, hermanos. Por eso que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, cuando Dios cambiaba el nombre de las personas, lo hacía por la misión tan grande que tenían que llevar. La misión de Pedro es ser roca, piedra de base. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, tal vez para usted ya llegamos el tiempo. Ahora solamente que vengan los hermanos a explicarnos también ahora dónde dice tú eres piedrecita. Así, la palabra piedrecita, ¿dónde dice la Biblia? Tú eres piedrecita. Gracias, aplausos ahí a nuestro hermano Lorenzo. Muy bien. Hemos escuchado las dos partes. ¿Cómo escuchó usted? El fundamento de la iglesia, no el nombre de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Entonces, nuestro hermano ha hablado del fundamento. Él pues solo pasó para pedir el nombre de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero le vamos a conceder otros 10 minutitos. Tengo a las 20 cabales, 10 y 20 cabales. 10 y 20 cabales. Ahí está, su tiempo, 10 minutos. No he puesto el nombre de la iglesia. Creo que todo el pueblo es testigo, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Sí. Por ejemplo, él explicó, se está basando, por ejemplo, dice que explicó tantito el origen del fundamento. Pero la palabra católico presentó de acuerdo a la Biblia. Ahora, ¿por cuál motivo no lo presentaría? ¿Cuál será la razón? ¿Porque existe en la Biblia, en este sagrado libro, o porque no existe? ¿Será que el Espíritu Santo se olvidó de escribirlo la Iglesia Católica? ¿Será que los escritores y el Espíritu Santo se olvidó porque no alcanzó el papel, la tinta no hubo, no le dio tiempo para escribir la palabra Iglesia Católica? Porque es ese grupo que divide. Si no fuera eso, saber qué grupo serían y no sé dónde andarían, no sé en qué grupo pertenecían, hermanos, ¿verdad? Él dice que a Pedro le cambiaron el nombre, y todos nosotros los que nos arrepentimos y nos bautizamos, el Señor nos ha cambiado el nombre porque somos iglesia. Amén. Amén. El Apocalipsis dice también nos ha puesto un nombre nuevo. Entonces, Jacob, cuando se llamó ser Israel, hermanos, lo cambiaron el nombre. ¿Es cierto?
Primero se llamaba Jacob, después el Señor lo cambió el nombre y lo puso por Israel. Israel se formó toda la población del pueblo de Israel. Hasta incluso hoy, Abraham, de todos los hermanos. Pablo también. Pablo era Saulo, después fue Pablo. Amén, hermanos. Entonces, Ese lo sabemos. eso lo sabemos, hermanos. Entonces, pero estamos hablando aquí de dónde aparece la palabra Iglesia Católica. Usted creo que un hecho recuerda cuando estuvimos en Chanjalé, cuando estuvimos debatiendo también allá enfrente de la casa, cuando estábamos preguntando la historia, no, ya se olvidó, ¿no? Pero usted recuerda que allá nos conocimos. Después la segunda vez estuvimos en Chinichac y hoy estamos para la tercera vez. Es que bueno, hombre. Y no lo presenta. Pues sí, ahí estamos. Entonces, por eso diga claro que si la palabra católica aparece de acuerdo, por ejemplo, si yo escribiera aquí, iglesia, quien no conoce, ¿verdad? Por ejemplo, él habla un poquito del arameo, un poquito del griego, un poquito, algo así. Yo también puedo pronunciar un poquito el mam, ajo, abjo, nim, abjo, tanek, abjo. Ese es el lenguaje mam, ¿verdad? Pues es el mam. ¿Qué cree usted que no lo escucha Dios? Va, entonces, la Biblia exactamente, hermanos, los capítulos y los versículos, en la palabra del Señor, todo tiene su respuesta. Amén. Ni porque usted corre a amar y usted entra en el seminario, no agarrando ni un libro después de las Escrituras. La Biblia todo tiene su respuesta. El cumí, el abán, todo ya tiene su significado, hermanos. Pablo dice tantos géneros de lengua que hay, pero nadie carezca su significado. Amén. Pero la palabra católica, ¿de dónde salió? ¿Quién por primera vez el hombre que pensó en su mente, dijo en su corazón, agarró un lápiz o no sé qué material para escribir Iglesia Católica? ¿De dónde aparece en estos sagrados libros? Porque Latinoamérica, la Jerusalén, la Nácar Colunga y otras Biblias, diferente un poco a la Valera, que contiene 27 libros, el Nuevo Testamento, y ninguno de ellos aparece porque ahí están iguales. Amén. No aparece la palabra católico tal como se dice. Él lo dijo bien claro, la palabra católico, pero ahora ¿de dónde salió? ¿Quién lo escribió? Por ejemplo, podemos ver y decir con cuántas letras se escribirá la palabra católico o católica. No es una letra, no es abreviatura, hermanos, sino es una palabra que en el español podemos entender sencillamente. Hasta en el MAM dicen las mujeres, Iglesia Católica, ajoche. Entonces, es sus palabras, porque las palabras Dios lo ha dejado, no es para contradecir a Dios, sino Dios escucha este lenguaje. En Tacaná masticamos siempre un poco el lenguaje, porque mis padres totalmente son practicantes del masticable bien el mam. Entonces, servidor de ustedes al fin lo mastico un poco porque me gusta aprenderlo. Se respeta, por ejemplo, el buenos días, eso es el lenguaje, hermanos, de este aquí. Puse el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 11:10 dice así: Dios, el constructor y hacedor es Él. Él es el constructor, hermanos. Dios sabe el plan de la iglesia, en qué manera la edificó, pues es de Él, hermanos, no es de nosotros. Y por eso dice la palabra del Señor: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, el diablo no puede dominar a la iglesia. Pero mientras, ¿ya? Muchas gracias. Dice el demorador que tú eres. Esa es la pregunta. Si dijo yo soy la piedra o dijo tú eres. Porque será lo mismo decir tú que yo. ¿Es lo mismo? Eso sería la pregunta, hermano Fallo. ¿Dice Cristo, yo soy la piedra y sobre esta piedra o dijo tú él? Bueno, silencio, hermano, por favor, silencio. No llegó a los 10 minutos, el tiempo que está demorando. Bueno, la divinidad lo tiene el demorador. Según la autoridad, no sé si la autoridad, dice Deuteronomio 1:17, la autoridad no se debe vender ni por allá ni por acá, sino ante el juicio de Dios debe estar
Legal. Los 10 minutos no ha llegado, él mismo se está echando la tierra Voy encima. a seguir entonces. Voy a seguir. Bueno, entonces escuchen. La pregunta es eso, pero él va a responder dentro de sus 5 o 10 minutos. Así vamos a ir, ¿verdad? Con el tiempo. Bueno, dentro de eso. La pregunta es, ¿cómo dijo Cristo? ¿Dijo yo soy la roca o dijo tú eres? La expresión bíblica, ¿cómo está? ¿Tú eres o yo soy? ¿Cómo dijo el Señor? Eso es. Entonces ahora yo voy a seguir. Voy a explicar un poco sobre el significado de la expresión católica. Voy a explicar eso. Pero la palabra católica no es el nombre de la iglesia. Y tampoco tampoco la palabra iglesia de Cristo tampoco es nombre. Eso no es nombre. ¿Cuánta gente dice mi iglesia se llama Luz del Mundo? Aquí está el texto. Otros dicen mi iglesia se llama Iglesia Pentecostal. ¿Ah? Otros dicen mi iglesia se llama Iglesia de Dios. ¿Y qué quiero decir la palabra Iglesia de Dios? ¿Es nombre de la iglesia eso? No. La palabra Iglesia de Dios quiere decir que la iglesia es de Dios, no es nombre. La palabra Iglesia de Cristo igual. Que la iglesia es de Cristo, eso no es nombre. No es nombre. No es. Ahora, en Romanos 16, que está ahí escrito, el apóstol San Pablo dice, os saluda todas las iglesias de Cristo. Ahora la pregunta es lo siguiente. ¿Habla de fundamento ahí? ¿Habla del nombre de la iglesia? La otra pregunta es, ¿a cuál iglesia saludaron todas las iglesias de Cristo? ¿A cuál iglesia saludaron todas las iglesias de Cristo? No, ¿a cuál iglesia? No. ¿A cuál iglesia mandó saludos San Pablo de todas las iglesias de Cristo? Esa iglesia es la iglesia de Dios en Roma. Y esa iglesia la conformamos nosotros los católicos cristianos. La iglesia romana. ¿Por qué este grupo no ha saludado a la iglesia católica de Roma? Si es de Cristo. San Pablo mandaba saludos en su escrito de todas las iglesias, es decir, en el griego, iglesias, se refiere a comunidades locales. Por ejemplo, Tacaná es una parroquia, es una iglesia. San José es otra iglesia. Ixchihuán, otra iglesia. Tectitán, otra iglesia. Si estos 4 se unen a dar un saludo a otra congregación, a otra iglesia, a otra parroquia, eso se llama saludo de las iglesias de Cristo. Es decir, de las comunidades. Las comunidades. Pero este saludo de las iglesias de Cristo en ese tiempo fue dirigido a la iglesia romana. En Romanos capítulo 1, versículo 8, podemos empezar desde el versículo 7. Versículo 7. Póngale católico ahí. Romanos 1, 7 al 8. San Pablo dice, la gracia del Señor que esté sobre ustedes, los que estáis en Roma, los llamados santos. ¿Cómo dice, hermanos? Los llamados santos. Romanos 16, 16, este saludo va a la iglesia de Roma. De Roma. Versículo 18, venga bien. San Pablo dice en el versículo 18 a la iglesia de Roma. Doy gracias a Dios, dice San Pablo, mediante Jesucristo por ustedes. Está diciendo la iglesia romana. Porque la fe de ustedes es conocido en todo el mundo. Iglesia Católica Romana. La fe de la Iglesia Católica Romana es conocida en todo el mundo. A esta iglesia saludaron las iglesias de Cristo. A esa iglesia.
es la iglesia de Roma. ¿Será que estaban estos grupitos en ese tiempo? No estaban, hermanos. Miren, este grupito que le llaman Iglesia de Cristo, ¿quién le puso el nombre así? Cristo. No. La iglesia que se llamó Iglesia de Cristo es la iglesia de Dios que se estableció, que Dios escogió en Roma. Lo mismo que en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pedro escribe desde Roma, diciendo, les saluda, dice, les saluda la iglesia de Dios, elegida por Dios, que está en Babilonia. Babilonia sucede a Roma, es lo mismo que Roma. Pero dice elegida por Dios. Y San Pablo en su carta a los romanos dice, a ustedes los llamados santos que estáis en Roma. A esa iglesia va el saludo de todas las iglesias. Este grupito llamado Iglesia de Cristo, ¿quién la fundó? No. El hombre que fundó, que le puso ese nombrecito así de Iglesia de Cristo, porque no es. Es un grupo que adoptó el nombre que está en la Biblia. Lo adoptó, es decir, lo robó y lo puso a su grupo. Este grupito, oigan bien, este grupo fue fundado por un hombre llamado Tomás de Campeche. ¿Qué texto? La Biblia se acabó de escribir en el año 100. Aquí es la historia y la iglesia, porque la iglesia está extendida en todo el mundo, se da cuenta de todo lo que sucede. Bueno. Muy bien. Así que, hermanos, la palabra católica viene del griego y significa universal. Universal quiere decir que está en todo el mundo, como dice San Pablo, porque la fe de ustedes es conocida en todo el mundo, porque la iglesia católica está en todo el mundo. Eso quiere decir católico. En el saludo, la palabra del Señor dice así: saludad a María, que la cual ha trabajado mucho. Saludad a Filólogo, a Olimpia, Narciso, a Enorión. Saludad, dice, los unos a los otros, conozco a los santos, todas las iglesias de Cristo. Así que María y los otros nombres personales pertenecen a Iglesia de Cristo. ¿Será que Tomás lo escribió la Biblia? No. ¿Será que él, hermanos? Ahora, si Tomás, ¿cómo es que el Espíritu Santo lo permitió escribir si Tomás escribió? Y el escritor de Roma, no sé, el escritor del libro de Romanos, ¿no será el apóstol Pablo? ¿Será que Tomás se llamó Pablo, hermanos? No. Pablo es Pablo, arrepentido, cuando antes se llamaba Saulo, pero después llegó a tener el nombre a través del Señor Jesucristo, apartado, dice, para predicar la palabra, se llamó, ¿qué? Pablo. Y el apóstol Pablo es famoso en todo lugar. Estando Pablo en Roma, en un lugar que no querían, que creía el evangelio, que llegaba el evangelio en Roma, allá la iglesia dijo: Pablo, salúdense unos a otros con los santos, o saludan todas las iglesias de Cristo. El versículo 17 dice él, Pablo recomienda a la iglesia, no Tomás. Pablo recomienda a la iglesia y le dice: os ruego, hermanos, después de haber saludado, y él dice: os ruego, hermanos, que os fijéis contra los que causan divisiones contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartaos de ellos. Pablo recomienda que los cristianos de la iglesia de Cristo se deben apartar a los que no son de la iglesia de Cristo. Y dice el versículo 18, dice así la palabra: porque ellos no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios apetitos, a sus propios deseos, con palabra lisonjen, engañan los corazones de los simples. La recomendación que Pablo pone a la iglesia de Cristo, hermanos, y no Tomás. Nosotros no creemos a Tomás, creemos a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo y a los apóstoles que mencione en este sagrado libro. Amén. Pero lastimosamente que él dice que él es católico porque es por todo el mundo. Hermanos, recuerden ustedes en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 9 dice, cuando dice: si tu hijo te pide pan, no le podés dar piedra. Si tu hijo te pide pescado, no le des una serpiente. Ahorita si estamos aquí, que pone católico en vez de católico, ¿qué hace él? Pone otra palabra más, coincide. Si yo dijera que venga Lencho y va a mandar Casimiro,
¿No es correcto? Evangelio de Marcos, ¿No es correcto? en el capítulo 16, versículo 15, estas son palabras de Jesucristo. De Jesucristo. Dice Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra es en todo el mundo. Cuando decimos Iglesia Católica, estamos diciendo que Cristo fundó una sola iglesia con el destino de llevar el evangelio en todo el mundo, de extenderse en todo el mundo. Cristo no dijo, no tengan pena, permanezcan predicando aquí en Jerusalén, allá en Estados Unidos voy a fabricar otros grupos con tales nombres. No, no es así. Estados Unidos es la fábrica de las sectas. ¿Dónde fundó Tomás Campbell este grupito que adoptó el nombre de Iglesia de Cristo? En Estados Unidos. ¿De qué congregación era Tomás? Tomás era de la congregación de la iglesia llamada presbiteriana. Y después, hermanos, se apartó Tomás de los presbiterianos y entonces se unió con el grupo de la iglesia bautista. Después que se agregó ahí, no le gustó estar ahí, se apartó. Ya tenía un grupito ya regular. Al apartarse, entonces puso el nombre de Discípulos de Cristo. En el año 1838 se unió a el otro grupo de los discípulos de un hombre llamado Barton Warner Stone y le pusieron el nombre de Iglesia Cristiana o Cristiana. En el año 1922 adoptaron el nombre de Iglesia de Cristo. Fue Tomás de Campbell. En Romanos no habla Tomás de Campbell, habla San Pablo. ¿Qué estaba haciendo Tomás de Campbell en el siglo I si él existió hasta el siglo XIX? ¿Cómo van a preguntar ellos dónde está el texto de Tomás en la Biblia? Si la Biblia se acabó de escribir en el año 100 y Tomás fundó su grupo en el siglo XIX. ¿Cómo? Esa iglesia de Cristo que habla San Pablo es la iglesia católica, es la iglesia romana que está en Roma, cuando Pablo escribe este saludo a la iglesia de Roma. Bueno, entonces las preguntas quedan para ellos. ¿Dónde dijo Cristo a Pedro, tú eres piedrecita? Y la otra es, ¿cómo dijo Cristo en el Evangelio de Mateo 16, 18? Dijo, ¿tú eres piedra? O dijo, yo soy la piedra. Las dos preguntas más ya no, terminaríamos aquí en ese caso. Bueno, ahora el hermano no contesta estas preguntas, aquí terminamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a esperar estas preguntitas. Tiempo para el público también. Siga en su incredulidad todavía. Es necesario. Hermanos, escucharon ustedes que este Lencho dijo que Tomás escribió Iglesia de Cristo, pero nosotros creemos que es el apóstol Pablo. Él dice que en la Biblia no aparece, el que escribió es Pablo. Ahora, ¿cómo está? Un rato agarra de Tomás, otro rato agarra de Pablo. ¿Cómo será eso, hermanos? Es puro inventón de él. Eso ya, él está contando, oye, él está contando historias escribidas por hombres que tal vez no están con Dios. Está agarrando historias a ver quién es el escritor, pero nosotros, dice el Señor Jesucristo, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, la que da el testimonio de Cristo es su misma palabra del Señor Jesús, usado por el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Así de que, ¿cómo es posible, hermanos? Me va a decir él así, por ejemplo, si yo fuera católico, no es que hermano, es que el que escribió, hermanos, es Tomás, y la Biblia no dice Tomás. Ahora, ¿qué seré yo para que él voy a creer su criterio? Él está usando criterios personales y no está usando a través de la Biblia. Ahora, estará hablando en partes sí y en partes no. Cuando Pedro dice, el que quiere hablar, que habla conforme a lo que está escrito. Habló él de acuerdo a la Biblia que Tomás escribió Iglesia de Cristo y lo dice el texto. No lo dice. Entonces ahora, ¿cómo es posible? ¿Qué dirá Dios de él, verdad? ¿Qué dirá Dios de él? Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno. No salió. Estos 3 minutos era para que él nos respondiera las dos preguntas. Lamentablemente que él dice que
el hermano se está inventando otras cosas, también él se inventa otras cosas, porque la pregunta, hermanos, a ver, escuchen, la pregunta de los hermanos, si es ¿dónde aparece Tomás en la Biblia? Es una pregunta ilógica, sería de ignorantes, porque Tomás apenas a unos años ha surgido, no puede aparecer en la Biblia, es lo que la historia nos dice. Entonces, hermanos, no podemos, así no podemos entender. Yo pienso de que para que salgamos entendidos, el hermano tendría que responder estas dos preguntas que están aquí. Pero no hay ninguna respuesta, mas sin embargo hemos escuchado cómo está el origen de la iglesia, porque de eso se trata, de eso se trata. La iglesia ha dado a conocer cómo y de qué manera el origen de la iglesia católica. Y el hermano no nos ha dado a conocer. Lamentablemente, si él no tiene respuestas para estas preguntas, vamos a terminar con la condición de que ellos salen derrotados. ¿De acuerdo, mis hermanos? Claro que sí. Porque si no nos dan las preguntas, bueno, pienso que ahí hay hermanos con las cámaras también y no nos puede mentir. Habrán gente profesionales que el día de mañana van a ver estas películas. Hay gente entendida. Y ellos se van a dar cuenta, ¿verdad? ¿Cómo está? Hermanos, ahora tenemos palabras de agradecimiento por nuestro hermano. Es necesario que se arrepienten los católicos. Eduardo Roblero, de esta comunidad. Adelante, hermano. Recibamos a nuestro hermano Eduardo con fuertes aplausos. Parte de la comunidad, mi nombre es Eduardo Roblero Pérez, predicador de la palabra del Señor de esta comunidad, aldea de San Rafael. Otro mentiroso. Entre estos momentos, hermanos y hermanas, ahí oyentes de la palabra de Dios, de diferentes credos, pues como si no se había hecho o visto respuesta, no se había visto respeto, más otros ahí como que se ven ebrios, ¿verdad? Pero el único, el dueño de la sabiduría es Dios y se ha declarado lo que es la enseñanza. Entonces, hermanos y hermanas, quiero darle en estos momentos la hora de que desde ya hemos estado en esta oportunidad de estas horas. Muchas gracias, quiero agradecerle a todos mis hermanos de diferentes comunidades. Quiero agradecerles allí también a los oyentes. Quiero agradecerle aquí también a nuestros hermanos de diferentes grupos. Que Dios los bendiga. Dios los va a bendecir a como salieron en sus hogares y el Señor lo tiene que bendecir ahora el retorno. Muchas gracias, hermano Lencho. Mi hermano Florencio, el Señor que siempre los dé la capacidad, la sabiduría, aquí lo han ustedes ahora dar a conocer la sabiduría de Dios. Muchas gracias y el Señor los bendice. Fuertes aplausos allá a nuestro hermano Eduardo. Yo pienso, hermanos y hermanas, que nos hemos dado cuenta de lo que dice San Pablo, que la iglesia es una iglesia que está presente, ¿en dónde? En algunas comunidades, en todo el mundo. Y eso, hermanos, compruébanlo ustedes, véanlo. La iglesia de Cristo, ¿hay en la comunidad de Las Pilas? ¿Hay en todas las comunidades? No, en el municipio de Sivinal apenas hay en 2 comunidades. Y en todas las comunidades, ¿por qué no hay iglesia de Cristo? En cambio, la iglesia se hace realidad las palabras de Jesús. Vayan y hagan discípulos en todo el mundo. La iglesia, por muy pequeño que sea la comunidad, está presente en todo el mundo. Gracias a Dios. Y por eso vamos a dar gracias a Dios en oración. Vamos a invitar ahí que está nuestro hermano Elisandro Ramos, ya para dar gracias a Dios, porque nos ha reunido y esta iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, la iglesia católica, pues está presente en este mundo. Muy bien, entonces a nuestro hermano Lisandro, si no está nuestro hermano Lisandro por ahí, vamos a invitar allá a nuestro hermano Juan Morales para nuestra oración final, dando gracias a Dios por esta actividad. Hermanos y hermanas, en este momento voy a dar un breve resumen relacionado al diálogo que habíamos planificado para el día de hoy. En primer lugar, lamentamos
cómo se ha llevado a cabo este diálogo. Nuestro deseo, nuestra inquietud y el plan de Dios, nosotros hemos siempre hecho los diálogos, hemos querido hacerlo con alegría, con amor, para demostrar a los oyentes, especialmente a los hermanos indiferentes, es decir, aquellos y aquellas que no han creído el Evangelio en la Iglesia Católica y en otra o cualquier denominación existente. Pero lamentablemente no se ha llevado de esa manera. Como ustedes se dieron cuenta, en uno de los puntos de la agenda presentamos las normas, los criterios por el cual se iba a realizar este diálogo. El nombre del tema, 1 a 1, es decir, cada representante para poder exponer el punto de vista relacionado al tema acordado. El tema planificado fue el fundamento de la Iglesia. Pero lamentablemente los hermanos llamados de la Iglesia de Cristo no han querido cumplir, como en otras ocasiones, en otros diálogos que hemos realizado, pues se han violado los mismos acuerdos. Entonces, ¿dónde está entonces el valor de la palabra? Los acuerdos. Entonces, ¿para qué acuerdos? Yo sé, como ustedes se dieron cuenta, en los puntos de agenda, pues 2 hermanos con quienes se inició la plática para poder realizar el diálogo que estaba planificado para el día de hoy, pues ellos dijeron de que el tema era fundamento de la Iglesia. Y además se firmó un acuerdo, no solamente verbal, sino por escrito. Y sobre todo, pues dijeron que no iba a ser una discusión, además, no un culto, no una celebración de la palabra, sino un diálogo, donde cada uno expone sus conocimientos bíblicos. Si hay ese conocimiento, pues entonces decir, yo conozco que el tema de la Iglesia es así, según las Sagradas Escrituras. Y viene el otro que diga, bueno, también yo conozco el tema de Iglesia, pues Jesús fundó su Iglesia sobre los apóstoles, etcétera, etcétera y etcétera. Lamentamos que no se llevó ese acuerdo. En segundo lugar, hermanos y hermanas, el deseo nuestro era entonces realizar y llegar al final. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? De entrada, han sido siempre la técnica de los hermanos separados. No están preparados para dialogar. Ellos están preparados y los preparan, los capacitan para confundir al cristiano católico. Por eso entonces, cuando se habló sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, pues el hermano pastor, llamado así pastor porque el único pastor es Cristo, el líder de la iglesia llamada Iglesia de Cristo, no quiso hablar del Evangelio de San Mateo, no quiso hablar, solamente presentó los textos bíblicos, como lo pudieron ver ustedes en la película, en el inicio de este diálogo, de esta actividad, de este evento. ¿Sabe qué es lo que pasó? Él cambió de tema. Entonces eso se llama violar los acuerdos. Ya no quiso hablar del Evangelio de San Mateo, el fundamento de la iglesia. Él se trasladó, violó y cambió el tema. Entonces, preguntando en dónde en la Biblia dice la palabra católica. Hermanos, esto no se debe hacer así. Entonces el diálogo que nosotros quisimos hacer, pues se ha convertido en una discusión. Incluso el mismo líder, el hermano Bonifacio, ha dicho que este no es un culto, sino que es un debate. Y para nosotros no es debate, para nosotros no es combate, para nosotros no es pelea, para nosotros es dialogar la palabra, exponer, hacer un estudio de la palabra. La idea era entonces hacer un estudio bíblico de la palabra sobre el tema, el fundamento de la iglesia. Entonces, viene el hermano, cambia el tema. Y es allí en donde no se puede avanzar. Lamentablemente, qué bonito, qué lindo sería que cuando uno expone el tema de cierto texto bíblico, presente el tema, muy bien,
da su punto de vista. Si hay una pregunta, pregunta y el otro responda. Y el otro expone, el otro pregunta y el otro responda, el otro contesta. Qué bonito, y así se va avanzando. Entonces, hermanos y hermanas, lamentablemente no fue de esa manera. Se violó los acuerdos. De entrada, se hace pregunta cuando no es el ambiente de preguntas. Ahora bien, el hermano representante de la Iglesia Católica, cuando le preguntaron ¿qué es católico?, pues él explicó, citando San Marcos 16:15, porque la palabra católica originalmente no es castellana, es griega, católicos, que significa universal. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo, anuncian la buena noticia, allí está el sentido de universalidad, católico, católica. Es el deseo de Jesús, llevar la palabra a todo el mundo. Entonces, la pregunta que le hicieron, pues está contestada. Ahora bien, las dos preguntas que se le dejó al hermano Bonifacio, líder de dicha secta protestante, llamada Iglesia de Cristo, no contestó. Ya no se animó a entrarle a San Mateo. Por lo menos no pudo haber dicho, sí, cuando se dijo la pregunta, ¿quién habla? Sobre quién está referida la palabra piedra. No era fácil también y sencillo, aunque incorrecta, por lo menos él hubiera dicho, pues Cristo dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, aunque se hubiera señalado, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Ni siquiera. Entonces la pregunta, ¿por qué no entró explicando San Mateo 16:18? Son esas dos preguntas que quedaron entonces sin contestar hasta el día de hoy. Si se realiza un nuevo diálogo más, pues se continuará sobre estas dos preguntas. Si Pedro es piedrecita, como lo han dicho otros en otras ocasiones, no es piedra sino piedrecita, ¿dónde está el contexto? ¿Dónde está el texto paralelo relativo? Que lo diga la misma Sagrada Escritura en otros lados de los libros de la Biblia. Pues no fueron contestadas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros como católicos sí se contestó la pregunta, pero ellos no contestaron las dos preguntas. Por lo tanto, entonces yo sí quisiera decirles a todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los hermanos cristianos de la Iglesia Católica, ánimo adelante, nosotros estamos fundados sobre la piedra principal que es Jesucristo el Señor, la piedra angular. Y Cristo, como el buen constructor, pues construye, inicia, organizando a su iglesia, a la asamblea, lo que los griegos dicen, a la convocatoria. Hicieron convocatoria, pues a los 12 apóstoles, allí Jesús fundó su iglesia. Y luego San Pedro nos va a decir, en primera de San Pedro 2:5, ustedes también son piedras. Cristo la piedra del ángulo, los 12 apóstoles piedra, pero en el orden, primero está Pedro entre los 12, así lo dicen los evangelistas, no lo digo yo, no lo dice el Papa, no lo dice el obispo, no lo dice el sacerdote porque quiere, sino porque están en los evangelios. Por lo tanto, repito, Cristo la piedra del ángulo de la iglesia, la piedra angular, Pedro la primera piedra, los apóstoles las otras piedras, y todos los bautizados, hombres y mujeres, en toda la historia de la iglesia, somos las piedras vivas para la edificación y construcción de la iglesia de Jesús. Por último, hermanos y hermanas, después que se realizó y que tratamos de terminar el diálogo, hubieron varias organizaciones que se unieron para reforzar a la congregación Iglesia de Cristo. Adventistas del Séptimo Día, Iglesia de Dios, Evangelio Completo,
pentecostal, asamblea cristiana, Shabbat, otros se unieron, se juntaron, se avisaron, reforzaron para estar en contra de nosotros. Y nosotros solos, ellos siempre alegan y dicen, con nosotros sí hay unidad, nosotros somos las iglesias verdaderas, los católicos no tienen el espíritu. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Como usted se dará cuenta, ¿qué pasó? Después de que terminamos el diálogo nosotros con los de la llamada congregación o denominación, que es lo más correcto y no iglesia, porque una sola iglesia ha fundado Cristo. Lo que pasó después, entre de ellos armaron una discusión, un debate. Como nos damos cuenta, se hicieron grupos, la iglesia de Cristo reclamando a los de la iglesia de Dios, que por qué es de Dios y no de Cristo, y lo otro, no, es que nosotros somos iglesia de Cristo, según Romanos 16:16. Otro presentando, no, nosotros somos la iglesia de Dios, según Primera de Timoteo 3:15. Y en fin, entre de ellos se hicieron bolas. Y aparecieron también los adventistas diciendo, no, ustedes no son la iglesia verdadera, ni de Dios ni de Cristo. A nosotros fue entregado la ley, nosotros guardamos el santo sábado según Jehová. ¿Dónde está? Ellos hablan de unidad, ellos dicen que trabajan y han surgido de acuerdo a las visiones de sus fundadores, diciendo que el Señor se apareció hacia mi fundador, hacia el hermano fulano, un espíritu de unidad. ¿Qué espíritu de unidad? Si ahora ellos ya planificaron un diálogo, un debate entre de ellos, porque no hay acuerdo. ¿Cómo es posible? Ellos, por un momento, se unen contra la Iglesia Católica, pero ellos, honestamente, todas las congregaciones mundiales, no hay acuerdo entre de ellos. Y a pesar que usan la misma Biblia, Reina Valera, con 66 libros, del Antiguo y del Nuevo, ¿están de acuerdo en la fórmula del bautismo? Le echan dificultades, calumnias contra la Iglesia Católica, y mire, ahora, ellos están en desacuerdos. Unos son dominicales, otros sabáticos, unos ahora esperan el bautismo hasta los 30 años y otros ya comienzan con 6, 7, 8 años de edad para dar el bautismo a sus fieles. Lamentablemente entonces, hermanos y hermanas, pero nosotros seguimos adelante. Usted católico, católica, en nombre de Jesús, conozca tu fe. Prepárese, porque católico ignorante, seguro protestante. Prepárese, defiende su fe, y si hay que defenderla. Por lo tanto, hermanos y hermanas, pues allí estamos para servirles. Ánimo y adelante, y yo espero entonces que con lo que hemos visto, quienes hemos participado y quienes ustedes se van a enterar posteriormente a esta actividad en esta cinta, pues ánimo y adelante. Que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima. Pero si ha venido un texto que dice aquí, pues, ¿para qué vos cargaste? Ya hubiera venido Cristo cuando se escribió Éxodo. ¿cómo van a cargar si no saben? Ya hubiera venido Cristo cuando se escribió Éxodo. Porque si yo sabiera cargar yo por eso que si ha venido que cargue por eso el que carga es enseñador de alguien, sí, y ahora Cristo es el que lo trae. para estudiar, Solo tú. sí, no, para lo que tuvieron, pero para estudiar, que se aparecía católica acá. Yo no me estoy preguntando por qué te estoy preguntando para qué lo cargas. ¿Cómo pueden explicarse usted
Si a poco le dijeran que ponga su nombre, primero va a poner su apellido o su nombre. Tú dices que en el libro de Éxodo, cuando se escribió Éxodo ya hubiera venido Cristo, dices. Tú dices eso, yo no estoy diciendo. Tú dices eso. De repente ya va, pero yo lo voy a llamar, si no yo voy a ir el viernes. Mire, ¿qué es el pastor? Solo va a estudiar, saca una en la universidad, ya es pastor. ¿Y qué requisito tiene para el pastor? Un pastor joven. El único pastor es Cristo. Un pastor soltero, un pastor civil. La Biblia dice que hay requisitos para cumplir. Si eso lo hubiera pensado antes, si es de una pregunta, la pregunta que decía de quién es la iglesia, ya él no pudo confesar la vez pasada, ahora que hoy se va a ver en el pizarrón para que lo demuestre quién es la iglesia, no lo pudo hallar, él decía del Señor y no lo puede contestar esa pregunta tan fácilmente. Nosotros somos formales, no acostumbrados. Entonces, ¿qué quiere más si no lo puede De contestar? hoy no surgió de un día a otro. Esto fue organizado. ¿Entienden ustedes? Pero mire, Pon la fecha, hombre, la fecha de una vez y así hay tiempo, todo. Hoy hay tiempo para de una vez. Pon la fecha. De una vez, hay tiempo. ¿Para qué el carrito? Unas 2 horitas. Hay tiempo. Con Bernardino. Y aquí. Es que el apoyo también se vale. con él, salgo con él. Con gusto, Tomaniego. Y con gusto con todos los que están de acuerdo en que se hable. ¿Ya? Es decir, ¿tú estás seguro de lo que defiendes? Muéstrame lo que defiendes. ¿Y tú estás seguro de lo que defiendes? Pero, ahora, ¿acaso no puedes hablar tú para que una cerveza? Hable por ti? ¿Acaso no puedes hablar tú para que sea él quien hable por ti?